En el libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 1 al 5 dice lo siguiente: Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no se habían construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Bueno, yo quiero que pensemos en lo que significa que Dios se te aparezca y te pregunte: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Creo que eso sería extraordinario, ¿no? Creo que es lo que la mayoría de la gente quiere. Quiere un Dios que le haga regalos, un Dios que le complazca las ilusiones, las fantasías, los sueños, los anhelos. Entonces sería perfecto que viniera Dios y te dijera: pídeme lo que quieras. Pero Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, tomando en consideración 3 aspectos que mencionamos en este pasaje. Mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén, ahí estaba Salomón. Adicionalmente dice, Salomón acostumbraba a ir a ofrecer sacrificios porque Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Es decir, David como padre le enseñó a Salomón a amar y a cumplir los decretos de David. Y Salomón los cumplía y amaba a Dios, lo amaba. Había un amor genuino, no era un amor interesado, no era un amor de raticos, era un amor todo el tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. No era el amor que le tenemos cuando las cosas me salen bien, pero si me salen mal es por tu culpa, porque tú no me amas, porque tú no me das, porque a otros sí, a mí no. No, un amor genuino, independientemente. Ese es el amor real. Pero Salomón estaba construyendo su templo, es decir, estaba construyendo su hogar. Dice que se había casado y estaba construyendo su templo. Pero también estaba construyendo su palacio, pero también estaba construyendo el templo del Señor y estaba construyendo el muro alrededor de Jerusalén. Y esto tiene una simbología, construyendo su palacio. ¿Cuál es tu primer ministerio? Tu familia. Tu familia. Entonces, hoy podemos pensar, porque queremos que Dios nos diga: pídeme lo que quieras. De hecho, hemos sido engañados por un montón de pastores y predicadores mentirosos, haciéndonos creer que existe la teología de la prosperidad y si traemos nos dan, y que Dios lo podemos corromper dándole cosas para que nos dé otras. Pero todo eso son mentiras. Hay una sola verdad. Debemos amar a Dios de manera genuina y debemos cumplir con sus normas, con sus decretos, lo que Él ha establecido. ¿Que Dios es el dueño del oro, de la plata, que es dueño de todo? Sí. ¿Y que nos da como quiere? Sí.
Y que nos bendice, sí, de manera sobreabundante, sí. Y para el pueblo de Dios, Dios tiene lo mejor de lo mejor. Pero tienes que amarlo y tienes que cumplir. Y tienes que cumplir los decretos y están escritos en la Biblia. Y tienes que hacerlo por amor. Entonces, este hombre estaba construyendo su hogar. ¿Cómo puedo yo construir mi palacio? ¿Cómo un hombre puede construir su palacio, su hogar? Primero debe reconocer que la cabeza es Dios en la familia y que hay que adorar a Dios. Hay muchos hombres y mujeres que quieren que su pareja sea cristiana para que haga la voluntad de Dios, pero ellos no son cristianos, porque un cristiano no es la persona que agarra la Biblia y lee una porción de la Biblia, hace una oración, o a la hora de comer le dice a su familia, agarrémonos de la mano, Señor, gracias, porque tú... No, un cristiano es una persona que vive conforme a la palabra, que no es torcido, que no es mentiroso, que no es tramposo, que no es adúltero, que no está en fornicación, que no está haciendo negocios raros, que no se presta para lo corrupto, que adora a Dios. Eso es un cristiano, que le da el primer lugar a Dios en todas las áreas de su vida. Entonces, Salomón estaba construyendo su hogar, adoraba a Dios. Imagínate, iba y le ofrecía 1000 holocaustos al Señor, 1000 holocaustos. Porque tú puedes decir, yo voy a la iglesia y hago mi ofrenda. Salomón ofrecía 1000 holocaustos, lo mejor. Estaba construyendo el templo. Y no fue cualquier templo. Estaba levantando el muro y estaba edificando su hogar. Entonces entendió que su hogar era algo especial. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 22, quien haya esposa, haya la felicidad. Entiende que es un regalo de Dios. Tu esposa es tu felicidad. Es un regalo de Dios. O tú piensas, bueno, ya está muy cansona, ya está mayorcita, ya no me sirve. Tu esposa es un regalo, en todo tiempo, en todo momento. Los hijos son un regalo del cielo. Cuando hablas de tus hijos, los bendices. Cuando hablas de tus hijos, le das gracias a Dios por tus hijos. Oras por ellos mientras duermen. Los declaras como hombres de Dios, como siervos del Señor, ministros del altar, ministros del Evangelio, como empresarios, como profesionales. Cuando hablas a ellos, los declaras exitosos, los afirmas o los maldices. Este bruto, este sí me salió muy bruto. Este hijo sí definitivamente no entiende. La inteligencia le quedó a los hermanos porque a este no le quedó nada. Los hijos son un regalo de Dios. ¿Estás construyendo un hogar? En tu hogar se habla de Dios. Dios está presente en tu hogar. Cuando hay enfermedad, oran. Cuando hay éxito, oran. Hay gratitud para Dios por las cosas que pasan en tu vida. Porque estás construyendo el palacio. Salomón estaba construyendo su palacio. Se había casado, estaba construyendo su palacio. Pero a nosotros esto nos enseña que estamos construyendo nuestro hogar. Estamos construyendo el hogar. Tus hijos pueden decir hoy, me siento feliz de mi casa,
O al tener los 17 años van a buscar la manera de salir corriendo, a los 15, de salir de ese infierno. Eres un papá que hace que tu hija tenga un referente de esposo bueno y no escuche las palabras de cualquiera. O eres un guache, una tarbán, eres un tipo tan vil que tu hija se va a ir con cualquiera. ¿Qué referente eres? Tus hijos reciben tu amor, reciben tu abrazo, tu calificación. Tu esposa recibe tu afirmación. Cuando tu esposa dice que quiere hacer algo, tú le dices, ¿usted qué va a ser capaz de eso? O le dices, tú siempre puedes, tú eres una campeona. La estás avalando, la estás afirmando. Es una hija de Dios, es una consentida de Dios. Dios te la dio como tu ayuda idónea. ¿Quién eres tú para descalificarla? ¿O acaso te atreves a maldecirla? Porque si profieres palabras de maldición contra tu esposa, no pretendas que Dios te escuche. No existe ninguna posibilidad. ¿Qué clase de hogar estás construyendo? Porque yo sé que tú quieres oír de parte de Dios, pídeme lo que quieras. Primer elemento, ¿tienes un hogar? ¿Has construido un hogar? ¿Entiendes que Dios es tu suegro? ¿Entiendes que tus hijos son un regalo de Dios y que Dios te va a pedir cuenta por ellos? ¿Qué clase de amigo eres? ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Con quién te reúnes? ¿Con quién compartes la mesa? ¿Cómo es tu palacio? ¿Cómo es tu hogar? ¿Quieres oír? Pídeme lo que quieras, ¿cierto? Yo sé que sí. Primer requisito, estás construyendo tu palacio. El segundo sería, ¿estás construyendo el templo? ¿Realmente estás construyendo un templo? Porque el templo implica varias cosas. Para la semilla estamos construyendo un templo. Estamos construyendo un templo. Claro que sí, nuestro primer templo. Y Dios bendiga a todas las personas que se van a sumar a la construcción del templo. Porque por ahora somos mi familia y yo quienes estamos construyendo el templo. Pero invitamos a toda la iglesia que sea parte de la construcción del templo, porque es el templo para el Señor. Quiero pedirles que me acompañen por favor a la primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 7. Dice, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Joreb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Quizás hoy tú estás en una cueva. Quizás solo tú lo sabes. El Señor se le aparece a Elías. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Pero yo quiero que en tu Biblia o en tu lectura hoy digas, ¿qué haces aquí? Y pronuncia tu nombre.
le preguntó y contestó: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Le respondió: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Dios le dijo: voy a pasar, preséntate delante de mí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. ¿Estás buscando la presencia de Dios? ¿Realmente anhelas que Dios pase por donde tú estás y te hable? Yo sé que quieres escuchar, pídeme lo que quieras. Pero en este caso el profeta le decía al Señor: me consume mi amor por ti. Y yo te hago una pregunta. Esta mañana, antes de conectarte para la palabra, ¿oraste? ¿Sacaste un tiempo para Dios? Y le dijiste: Señor, habla a mi corazón, habla a mi familia, edifícanos. Haz que esta palabra sea una palabra que realmente cambie, transforme mi vida. Me consume mi amor por ti. Me consume mi amor por ti. ¿Realmente te consume el amor por Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿El deseo de estar bien? ¿El deseo de la sanidad? ¿El deseo de resolver los problemas económicos? ¿La fantasía de alcanzar las cosas que quieres? ¿Tu trabajo? ¿Eres tan egocéntrico que eres tú tu propio Dios? Porque en un suave murmullo se presentó el Señor ante el profeta, hoy ante ti. ¿Qué puedes decirle? ¿Te cubres el rostro en señal de que no eres digno? Y sales y le dices: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. ¿Realmente reconoces a Dios como el Señor de tu vida y como el Dios Todopoderoso? Porque si realmente haces eso, entonces cumples con Dios, le crees a Dios, vives en fe, no dependes de ti, dependes de Dios. ¿De qué sirve que hables de fe si no le crees a Dios? Esta semana me reuní con un ingeniero
y estábamos mirando el templo. No tenemos plata, pero estamos trabajando. Y entonces el templo va a ser en un segundo piso. Y estamos diseñando unas escaleras. Pero me quedo yo pensando y digo, y podríamos ponerle un ascensor. Entonces me dice el ingeniero y otra persona que estaban ahí, pero eso vale mucha plata. ¿Y quién es tu Dios? ¿Y quién es tu Dios? Aquí estamos hablando de fe. Estamos hablando de fe. Fe de que una iglesia bendecida se une para la construcción del templo. Y que Dios bendecirá para que bendigan. Salomón estaba construyendo su hogar, pero también estaba construyendo el templo del Señor. Y no fue cualquier templo. Era como para Dios. Me consume mi amor por ti. ¿Le dirías a eso, al suave murmullo, sabiendo que es la voz de Dios que te pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? El templo está en tu corazón. Ayer me dio mucha tristeza porque alguien que todo el tiempo pide bendición no pudo bendecir a un hermano y a un amigo. Y eso es falta de fe, es falta de amor. Tu corazón es templo de Dios. Porque si Dios habita en tu corazón, bueno, el terremoto, la tormenta, pasan rápido. Y queda el murmullo suave. O estás enojado con tu esposo y a pesar que has dicho, está bien, vamos a continuar, como vieja cantaletosa todos los días le restriegas por qué te enojaste con él. Entonces no hay el murmullo suave, solo hay el fuerte viento, solo hay el terremoto, la tormenta. Careces del amor que lleva el perdón. No hay el murmullo suave. Le das la importancia a las cosas de Dios. Templo del Espíritu Santo eres. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pregunta el Señor. Vengo por interés. Vengo porque me toca. Vengo porque tú eres mi buena suerte. A ver si me cuaja el contrato. A ver si salgo de deudas. ¿Qué haces aquí? Podrías decir, me consume mi amor por ti. Tú eres de esas personas que está tan pendiente de la prédica que 5 minutos antes estás ahí esperando que manden el link para conectarte. Entonces el suave murmullo te va a decir, ¿qué haces aquí? Me consume mi amor por ti. Me consume mi amor por ti.
construyes el templo, construyes el hogar. Porque Salomón estaba, mientras construía su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén, le ofrecía holocaustos al Señor, sacrificios. Lo reconocía como su Señor. Seguía los decretos de David. Y los decretos de David es: amarás al Señor. David, ¿cuántos errores, cuántos pecados cometió David? Pagó por ellos y pagó un precio muy alto. Pero amó a Dios con todo su corazón. Tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Reconocía cuando fallaba. Cuando era confrontado, corría a buscar el suave murmullo. Alguna vez le dijo a Dios: quítame todo, pero no te apartes de mí. ¿Qué haces aquí? Te consume el amor por Dios, por el Señor, Dios Todopoderoso. Construyes el hogar, construyes el templo, y miremos si también construyes la muralla, el muro. Y en el muro entra a jugar algo muy especial. Cuando Nehemías viaja a la reconstrucción de Israel, una de las cosas más importantes que tiene que reconstruir es el muro. Va a reconstruir la ciudad, pero el muro había que reconstruirlo. El muro te protege de los enemigos. ¿Cómo está tu muro? ¿Cómo está tu muro? ¿Qué tan vulnerable eres? ¿Qué tan vulnerable eres ante el enemigo? ¿Qué tan correctas son las cosas que haces? ¿Cómo fortalecemos el muro? ¿Cómo hacemos para que el muro derribado pueda estar otra vez levantado y firme? Primer requisito, la oración. Es necesario orar. Orar todo el tiempo. O no todo el tiempo, pero ora. Saca un ratico para Dios. Y no lo hagas de manera religiosa. Me parece tan maluco cuando escuchas devocionales que envían por las redes sociales y crees que ya recibiste alimento. Te engañas. Eso son herramientas para que tú te debilites cada vez más. Busca palabra viva. Lee palabra. Escucha el suave murmullo. Pero el suave murmullo es Dios hablándote a ti. Dios hablándote a ti. Directamente. Busca la palabra. La tienes. Y si no tienes Biblia, mándame un mensaje. Yo te la regalo. Pero debes buscar palabra. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Que oremos, que demos gracias. En toda ocasión, demos gracias. Recuerdo que en el funeral de mi madre
dijo el sacerdote que alguien de la familia pase al frente. Y pues nosotros somos 8 hermanos y yo soy el séptimo. Y estaba mi papá. Entonces yo esperaba que fuese otra persona. Adicionalmente, el único cristiano de la familia era yo. Los demás eran católicos y estábamos en un funeral católico. Pero todos me miraron a mí. Y yo pasé al frente. Y mientras subía al altar, pasé por el lado del ataúd, percibiendo el frío de la muerte, abrazando a la mujer que tanto amaba. Y cuando subí al altar y vi que estaba toda mi familia, cómo me hubiese gustado, cómo me gustaría que toda mi familia se reuniera para celebrar la vida. Pero lamentablemente la mayoría de la familia nos reunimos de esa manera solo para celebrar la muerte. Cerré mis ojos y le pedí a Dios: Señor, que tu Espíritu regale palabras. Y abrí mis ojos y dije: gracias. Y mi lógica pensaba: gracias, estar frente al funeral de tu madre. Pero luego fluyeron las palabras: gracias, Señor, porque hoy tendiste la mejor alfombra para que por ella transitara hacia ti quien me regalase como madre. Gracias por recibirla. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Levantamos el muro en oración. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos leer palabra, porque la palabra nos fortalece. Espiritualmente nos alimentamos por medio de la palabra. No solo de pan vive el hombre. Levantamos el muro con la oración, leyendo el manual del fabricante. Necesitamos tener siempre palabra, oración. Necesitamos el ayuno. El ayuno nos fortalece. Ayunar es renunciar a la carne para fortalecer el espíritu. Y por eso es necesario que ayunemos. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 21, y Él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, puedes decirle al monte: muévete, y se moverá. Pero esta clase de cosas son posibles con oración y ayuno. ¿Quieres fe, pero no puedes ayunar? ¿Quieres fe, pero no renuncias a la carne? ¿Quieres fortalecer tu fe, pero no eres capaz de sobreponer lo espiritual a lo carnal? ¿Cómo lo vas a lograr? Estas cosas solo se obtienen por medio de la oración y el ayuno. Renuncia a la carne, al poder de la carne sobre ti. Es necesario. Así que necesitamos oración, necesitamos palabra, necesitamos el ayuno, necesitamos ser discípulos. Necesitamos ser discípulos.
Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Queremos comprobar la voluntad de Dios? ¿No podemos vivir conforme al mundo? Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que ser discípulos, imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Imagínense a Jesús. En la época de Jesús, la palabra maestro solamente se le daba a las personas eruditas muy estudiosas, conocedores perfectamente de la palabra, que habían estudiado filosofía, que habían estudiado letras, que analizaban el comportamiento. Un maestro era alguien muy, pero muy importante, no era cualquiera. Y eran escuelas que existían, escuelas para poder llegar a esos niveles, escuelas muy fuertes. Digamos que hoy existen, pero hoy se le dice maestro a cualquiera. En ese tiempo no. Y quiero hablar de que en esa época un niño de 5 años debía recitar el Pentateuco completo. Se lo tenía que saber a los 5 años. Entonces no era conocer la Biblia, era tener sabiduría. A pesar de que Jesús era un carpintero, a él todo el mundo lo reconoció como maestro. Maestro. Y el maestro fue y se miró, se fijó en unos pescadores. Pues si hoy día, si vas a una zona remota, en un pueblo de pescadores, quizás muchos de ellos escasamente hicieron la primaria, imagínate hace 2000 años. Y fue Jesús y vio a esos pescadores y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y ellos lo siguieron. No fue fácil, hubo un proceso, pero se volvieron discípulos y después apóstoles para marcar la historia. Hoy el suave murmullo te dice, sígueme, sígueme. Y es posible que tú asistas a las reuniones, es posible que hables de la semilla, pero el suave murmullo te está diciendo, deja las redes, sígueme de verdad, sígueme de verdad, que arda tu corazón de pasión por mí, dice el Señor, y te haré pescador de hombres. Dios te llama para que seas discípulo y te hará apóstol. Y el libro de Hechos se complementará con la historia que se escribirá por medio de lo que Dios haga con tu vida. Hechos de los apóstoles. Sígueme. Tenemos que tener un hogar cristiano. Por eso al principio hablábamos de la importancia. Levantar el muro que nos blinda de todo el ataque del enemigo, obligatoriamente nos lleva a tener un hogar cristiano. Tener verdadera hermandad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 4, dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimular al amor y a las buenas obras. Preocupémonos los unos por los otros. Debe haber oración, debe haber adoración, debe haber servicio. Servir nos permite crecer de manera sobrenatural y extraordinaria. ¿Qué quieres que haga por ti?
pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras, pregunta el Señor. ¿Construiste tu hogar? ¿Lo estás construyendo? ¿Estás construyendo el templo del Señor? ¿Eres templo del Espíritu Santo? ¿Realmente lo eres? ¿Puedes oír el suave murmullo? ¿Has levantado un muro? ¿Has reconstruido el muro? Ayunas, oras, lees palabra, haces lo correcto, rechazas lo malo, porque ese es el plan. Pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Queremos escuchar eso del Señor, queremos escuchar su suave murmullo. Yo quiero compartirles un pasaje que me regala el Señor. Para que nos confrontemos. Ya me he dado cuenta, está en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículo 9. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira contra ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Quiero cerrar con ese pasaje porque todos queremos escuchar de Dios, pídeme lo que quieras. Pero realmente vivimos como Dios quiere que vivamos. Realmente honramos a Dios con nuestra manera de vivir. Hoy podemos decir, somos dignos de la celebración del Día del Padre de los Hombres. Somos buenos esposos, somos buenos padres, somos buenos hijos. Buscamos a Dios como un medio de resolver nuestros problemas. ¿Está realmente nuestra fe en Él? ¿Lo honramos? ¿Cumplimos los decretos? ¿Participamos en la construcción del templo? ¿Estamos levantando los muros? ¿Podemos escuchar el suave murmullo? Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias. Gracias por estar en nuestras vidas. Yo quiero de manera especial, Señor, pedirte que nos permitas, después de pasar por el fuerte viento, por el terremoto, por la tormenta, poder escuchar el suave murmullo. Realmente queremos arder de pasión por ti. Realmente queremos estar enamorados y apasionados. No decirlo, queremos vivirlo, entendiendo tu grandeza, entendiendo que nos has escogido, porque quieres que seamos tus discípulos, crezcamos y seamos tus apóstoles, porque quieres que seamos instrumento tuyo
Así que esta mañana, Señor, yo te ruego para que este pueblo, si es terco, hoy cambie de parecer y se vuelva a ti de todo corazón. Tal vez tú cambies de parecer. Oro, Señor, para que bendigas a este pueblo. Oro, Señor, por cada persona, por cada hombre y mujer que esta mañana están escuchando tu palabra, para que estemos concentrados en la construcción de nuestros hogares, honrándote, Señor, asumiendo el rol que nos corresponde, entendiendo el reino privado, el hombre, su esposa, sus hijos, como el reino privado, siendo tú la cabeza, Señor. Oro, Señor, porque cada persona que forma parte de esta congregación te honre con su estilo de vida, con su trabajo, con sus amistades. No comparta la mesa con quien no debe compartirla. Oro, Señor, para que realmente avancemos a niveles de santidad, santidad que viene del cielo y no es producto de nosotros. Pero queremos caminar como tú dices que caminemos. Padre, que nuestra fe realmente esté en ti. Así que hoy derribamos todas las mentiras, todos los estandartes que se han levantado, Señor, para fingir a quien honrar. Solo queremos honrarte a ti, Señor. Entre lo que vamos a destruir estamos nosotros mismos, nuestra figura egocéntrica, cuando creemos que dependemos de nosotros y de nuestras capacidades. Queremos entender que solo dependemos de ti. Y anhelamos con todo el corazón escuchar el suave murmullo, preguntando, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y que de manera genuina podamos decir, ardo de pasión por ti, Señor. Amén. Y amén. Muy bien, iglesia. Yo les había dicho que hoy íbamos a tener un tiempo especial. Porque vamos a cerrar tomando la Santa Cena. Y les había dicho que por favor tuviéramos una semana especial, una semana donde buscáramos eliminar todo lo malo que hay en nosotros. Porque debemos tomar la Santa Cena de manera digna. Entonces, ¿hay pecado en ti? ¿Estás peleado con tu esposa? Reconcíliate con ella. ¿Estás peleado con tus padres? Reconcíliate con ellos. Reconcíliate. Perdona. Pide perdón. Pecaste. Arrepiéntete. Para no volver a pecar. Trataste mal a tu esposa o a tu esposo. Arrepiéntete. Pide perdón. Pero no lo vuelvas a hacer. ¿Mentiste? No sé. Es tiempo de poder estar en comunión. Común unión. Porque dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 27, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Yo los invito a que cada uno se sirva su copa y tenga su trozo de pan.
para que tomemos la cena santa dignamente, dignamente. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Los invito a eso. Ahora, qué bueno los que me escucharon y durante toda la semana pensaron, el domingo vamos a tomar la Santa Cena. Quiero escuchar el suave murmullo. Dispondré mi corazón, fortaleceré mi hogar, contribuiré, construiré el templo del Señor, construiré, haré que mi corazón sea verdadero templo del Espíritu y fortaleceré mis muros para que el enemigo no pueda venir y destruirme. Estas son instrucciones para poder tomar la Santa Cena. Y dice en el versículo 23, yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Y hoy queremos, de manera especial, teniendo este trozo de pan y esta copa de vino, queremos bendecir estos alimentos y pedir, Señor, que por medio de ellos se establezca el pacto, se reconozca el pacto de santidad y de comunión. Así que, Padre, sabemos que moriste por nosotros. Y así como la semilla de trigo tuvo que morir para que se diera ese pan, Señor, hoy nosotros decidimos morir al pecado para nacer y honrarte, Señor, porque queremos oír tu murmullo. Bendecimos este pan y bendecimos este vino. Pueden comer el pan. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Pueden tomar el vino. Solo puede quedar en nuestro corazón un inmenso gozo, una inmensa alegría de tomar el pan, de comer el pan y beber el vino, en declaración de que estamos en comunión y que podemos escuchar el suave murmullo. Que Dios los bendiga, que sea una excelente semana y un feliz día del Padre para todos.